Antes de decir que alucino, que estoy loco, que es una conspiración y todo eso, me gustaría que buscaran aquí en YouTube un video del documental de Naomi Klein que se llama Doctrina del Shock. Porque lo que nos hicieron anteayer se parece muchísimo a eso. Esa parte perversa de los delincuentes que malgobiernan México no tiene medida y pueden hacer cosas como estas y mucha gente se las cree. De hecho, nos tragamos el cuento completito, nos asustaron a todos y la verdad es que afortunadamente el huracán Patricia no era lo que nos pintaron. Desde la forma en que divulgaron la información, incluso saliendo Peña Nieto por ahí 3 veces o 4 veces a dar información, alertando a la población y todo eso, pues parecía bastante extraño. Le dejé un mensaje a la página, en la página que tiene de Facebook, donde le decía yo que qué miserables eran, ¿no? Que nos habían asustado y que ya pensándolo bien, pues sí era muy lógico, a ellos no les interesa absolutamente la vida de ninguno de nosotros. Todavía no logramos entender qué fue lo que estaban tratando de hacer para desviar nuestra atención. Probablemente el impuesto nuevo a las gasolinas, que se difundió muy poquito, solamente algunos medios sacaron por ahí una notita y que le va a subir hasta 4.50 pesos por litro al diésel, 3.80 a las gasolinas, 3.90, algo así. Es un impuesto brutal. Puede ser eso. Puede ser también que en los días anteriores al gobierno de Enrique Peña Nieto lo pusieron como lazo de cochino. Lo pintaron exactamente como es, como un gobierno incompetente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo zarandearon completamente. Puede ser que todos los organismos internacionales que están en pro de los derechos humanos hayan volteado a México y se hayan dado cuenta por fin todo lo que estaba ocurriendo, lo que sigue ocurriendo en nuestro país. Y puede ser que entonces armaron este espectáculo mediático difundidísimo por todo el mundo para colgarse una medallita al final y que se viera que el gobierno del títere actúa en favor de la ciudadanía. La realidad es que Patricia se convirtió en el huracán Goebbels. Difunde una mentira 1000 veces hasta que se convierta en verdad. Y revisando los datos de algunos huracanes que han azotado en algunas partes del mundo, entre ellas México, pues la verdad es que me suena muy lógico. Ahora, mucho más lógico, este documental de Naomi Klein, La Doctrina del Shock, porque si no, la situación habría sido terrible. Recuerden cómo difundieron que era el huracán más terrible que hubiese tocado en cualquier lugar del mundo y decían ellos en la historia del planeta, algo que pues es completamente mentiroso porque los huracanes empezaron a medir desde el siglo XIX, a finales de él, entonces pues desde ahí había una mentira. El huracán Flora en 1963 pegó en Cuba, Haití y la República Dominicana. Era un huracán categoría 4 y mató a 8,000 personas. Fifi en 1974 le pegó a las costas de la República de Honduras. El viento de este huracán superaba los 200 kilómetros por hora. Patricia, según esto, decían que venía con vientos superiores a los 325 kilómetros por hora, y se afectaron casi el 80% de los campos, se destruyó completamente la industria de aquel país. El huracán se llevó la vida de más de 10,000 personas y más de 600,000 hondureños se quedaron sin hogar. Este huracán también afectó a países vecinos como Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y México. El terrible huracán Gilberto, del que yo recuerdo todavía cómo ocurrió, es uno de los más devastadores que ha llegado al Océano Atlántico en todo el siglo pasado. Gilberto llegó al Caribe y al Golfo de México en septiembre de 1988 y se le llegó a conocer como el huracán del siglo XX.
y en Cuba le dicen el huracán asesino. Vientos de 296 kilómetros por hora. Ha sido el tercero de la historia por la intensidad de los vientos. Gilberto dejó un total de 318 muertos en México, Jamaica, Haití, Guatemala, Venezuela, República Dominicana, Estados Unidos, Costa Rica y Nicaragua. Las pérdidas materiales pues fueron multimillonarias. El huracán Paulina, que también lo recuerdo, que fue terrible en 1997, tocó tierra en el sur de México. Fue el peor huracán en toda la segunda mitad del siglo XX. Afectó a los estados de Oaxaca, Guerrero y Jalisco y dejó el puerto de Acapulco completamente devastado. Con una cantidad récord de precipitaciones, causó inundaciones y dejó más de 400 personas muertas. 300,000 se quedaron sin casa. Mitch, en 1988, tocó algunos países de Centroamérica, destruyó ciudades completas, dejó cantidades históricas de precipitaciones en Honduras, Nicaragua. Cerca de 11,000 personas murieron y alrededor de 8,000 permanecen hasta este momento desaparecidas. Causó daños extremos en los países afectados y fueron destruidos el 80% de los cultivos de estos países en Honduras y en Nicaragua. El huracán Iván, en septiembre de 2004, es uno de los huracanes más potentes de la historia. Impactó en la isla de Granada, donde causó daños catastróficos. También afectó a Barbados, a Trinidad y Tobago, a San Vicente y las Granadinas, Jamaica, Cuba, Venezuela y los propios Estados Unidos. El desastre provocó la pérdida de 64 vidas. El daño material del huracán alcanzó los 13,000 millones de dólares en los Estados Unidos y 3,000 millones de dólares en el Caribe. Katrina es el huracán más mortífero y destructivo y costoso de toda la historia de Estados Unidos. Parte de la temporada de huracanes en el Atlántico de 2005 azotó el sur y centro de Estados Unidos en agosto, produjo destrozos en los estados de Florida, Luisiana, Mississippi, así como en las Islas Bahamas. Se produjo una gran devastación en la ciudad de Nueva Orleans y zonas cercanas. La tormenta causó la muerte de poco más de 2,000 personas, convirtiéndose en el huracán más mortífero de Estados Unidos. Se estima que Katrina causó daños materiales por 75,000 millones de dólares. Stan, en el año 2005, que golpeó a algunos países de Centroamérica, fue una tormenta muy fuerte que causó inundaciones y destrucción en países como Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y el sur de México. Provocó la pérdida de 1,620 vidas. Fue un poco menos fuerte que el huracán Katrina, aunque dejó muchos desaparecidos, sobre todo en países como Guatemala y El Salvador. Vilma, en el año 2005, que llegó a ser el más intenso en el Atlántico, incluso superó al huracán Gilberto, dejó sus efectos más destructivos en la península de Yucatán y Cuba y la parte meridional de Florida. Las olas causadas por los vientos de 280 kilómetros por hora alcanzaban la tercera planta de los hoteles en la ciudad de Cancún. El ciclón tropical produjo 23 muertes, 12 de ellas en Haití. El daño material del Vilma se estima en cerca de 29,000 millones de dólares. Y el huracán Félix, que a finales del año 2008 golpeó a los países de Centroamérica y del Caribe y las costas de la península de Yucatán, causó al menos 133 muertes, 130 de ellas en Nicaragua, y alrededor de 40,000 personas se quedaron sin hogar. Se estima que el daño material superó los 720 millones de dólares. Y no se parece ninguno de estos al superhuracán que nos pintaron y nos vendieron en la televisión, en sus medios, tanto nacionales como internacionales. Las imágenes que supuestamente, y digo supuestamente porque me cae de madre que hasta lo dudo, fueron difundidas por la NASA, pues nos pintaban un verdadero monstruo. La realidad es que, pensándolo objetivamente, si hubiese tocado las costas de Jalisco con intensidades de viento, como nos decían, de más de 320 kilómetros por hora, muy probablemente algunas de las poblaciones habrían sido arrasadas completamente. Esto fue una gran mentira. Lo que yo creo es que muy probablemente el huracán sí venía con esa intensidad, pero que mucho antes de llegar a las costas de Jalisco, de Colima, de Nayarit, ya no venía con esa categoría 5 que nos
dijeron, pero ellos sostuvieron su mentira para tenernos en shock. Les pido de verdad, por favor, busquen el documental de Naomi Klein, La doctrina del shock, y van a entender de lo que estoy hablando. Saludos.